Hola a todos, bienvenidos a la clase número 4 de Coreano 1. Hoy, el día de hoy, vamos a estar aprendiendo un poco más del vocabulario comprendido acerca de los números, en qué lo podemos usar también. Y el día de hoy es un tema importante también, así que presten atención. Hoy vamos a estar viendo entonces el tema de los números, ¿sí? Vamos a ver cómo se usan los números en la hora. Bien, hora en coreano se dice 시간, 시간. Y como decíamos, de los números hay dos números, sino-coreanos y los nativos coreanos. En la hora usamos los dos tipos de números. Para la hora, que decimos que es shi, usamos los números nativos coreanos. Para los minutos, que decimos que es pun, usamos los números sino-coreanos. Para los segundos usamos cho, que son los números sino-coreanos. ¿Sí? Tengan en cuenta esto a la hora de decir la hora. Vamos a ver entonces cómo se dice también un par de vocabularios más. ¿Sí? Reloj. Reloj en coreano es 시계, 시계. Bien, entonces, aprendiendo estas palabras podemos decir distintos tipos de relojes. Por ejemplo, el reloj de pared. ¿Sí? El reloj de pared se dice 벽시계, 벽 de pared, 시계 de reloj. Entonces, 벽시계. Por ejemplo, el reloj de pulsera, es decir, que usan ustedes en la muñeca. Eso se dice 손목시계. 손목 es la muñeca, entonces 시계 reloj. Entonces, 손목시계. Por ejemplo, el reloj cucú, ¿sí? El reloj donde aparece el pajarito, ¿sí? Ese es el pokkugi shige. Pokkugi es el pajarito, el nombre del pajarito, y shige del reloj. Entonces, pokkugi shige. Entonces, si ustedes conocen esta palabra, lo pueden usar para distintas formas de decir el reloj, ¿sí? Entonces, shige, 벽시계, 손목시계, pokkugi shige. Y otro vocabulario importante que ustedes conozcan es cómo decir mañana o tarde, dependiendo de la hora, ¿sí? Es decir, si el día nosotros lo dividimos en dos, tenemos una mañana y una tarde, lo que nosotros decimos a reloj AM o PM. Entonces, para decir mañana, AM, toda la hora de la mañana, nosotros en coreano decimos ojon, ojon. Y para decir la tarde, nosotros decimos ohu, ohu. ¿Sí? Entonces, ojon, ohu. Bien, hora, shi, minuto, pun, segundo, cho. Reloj, 시계, hora, 시간. Mañana, ojon, tarde, ohu. Bien, entonces vamos a aprender cómo decimos la hora en coreano. Bien, para decir la hora en coreano nosotros tenemos varias formas. Tenemos la 1, la 2, las 3, las 4 y así hasta las 12. Entonces vamos a ir aprendiendo. Para decir una o decir uno, como decíamos en los números nativos coreanos. Hana, hana. Pero en ese caso, como decimos la una, entonces decimos 한시, 한시, han. ¿Sí? El número 1 se contrae a han. Entonces, shi de hora, han de 1, ¿sí? Entonces, hora 1. Para decir las dos, tu, shi, tu, shi. Acá también se contrae. El 2 en coreano es tul, tul, con la L al final, tul. Pero en este caso nosotros decimos tu, tu, ¿sí? Entonces, tu, shi, las dos. Para decir las 3, se, shi, se, shi. No decimos set, shi, como decíamos los números set, sino decimos se, shi, las 3. Para decir las 4, decimos ne, shi, ne, shi. Acá también sufre esa contracción, que es ne, de 4, ne, shi. Para decir las 5, decimos 다섯, shi. Ahora sí decimos el número completo, 다섯, shi. Para decir las 6, decimos 여섯, shi, 여섯, shi. Para decir las 7, decimos 일곱, shi, 일곱, shi. Para decir las 8, decimos 여덟, shi, 여덟, shi. Para decir las 9, 아홉, shi, 아홉, shi. Para decir las 10,
10시, 10시. Bien, para decir las 11, 11시. Recuerden que el 1 se contrae. Entonces no es 11, sino es han. Entonces 11시. Bien, para decir las 12, nosotros decimos 12시. 12시. Acá también pasa lo mismo que el 2 se contrae. Entonces es 12시. Bien, entonces lo que es importante saber acá es que el número 1, 2, 3, 4 se contrae y después de decir el número nosotros decimos la palabra shi de hora. Entonces es como decir la hora 1, la hora 2, la hora 3, de esa manera. Entonces tenemos 한시, 한시, 두시, 두시, 세시, 세시, 네시, 네시, 다섯시, 다섯시, 여섯시, 여섯시, 일곱시, 일곱시, 여덟시, 여덟시, 아홉시, 아홉시, 열시, 열시, 열한시, 열한시, 열두시, 열두시. Y así podemos decir la hora de las 1 hasta las 12. Y ahora para nosotros decir en punto, nosotros a veces queremos decir son las 12 en punto, son las 1 en punto, nosotros decimos la palabra 정각, 정각. Esa palabra que aparece al costado quiere decir en punto, 정각, 정각. Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo nosotros decimos los minutos. Los minutos dijimos que usábamos los números nativos coreanos, perdón, los números sino-coreanos, ¿sí? Los sino-coreanos. Entonces, para decir los números sino-coreanos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces, para nosotros decir son, por ejemplo, las 2 y 1 minuto, nosotros decimos 1분. 분 de minuto, 1 de 1. Entonces, 1분. Para decir 2, 2분, para decir 3, 3분, para decir 4, 4분, para decir 5, 5분, para decir 6, 6분, para decir 7, 7분, para decir 8, 8분, para decir 9, 9분, para decir 10, 10분, para decir 12, 12분, para decir 13, 13분, para decir 14, 14분, para decir 15, 15분. ¿Sí? Acá les traigo del 1 al 15. Y después así ustedes seguirían sucesivamente para decir 15, 16, 17, ¿sí? Hasta decir 60. Bien, entonces, acá algo importante es decir el número en sino-coreano. 1, 2, 3, 4, acá no sufre ninguna contracción, solamente le tienen que decir el número más la palabra 분 de minuto, ¿sí? Como decíamos 1분, 2분, 3분, 4분, 5분 y así. Bien, y acá otra parte importante es que nosotros, por ejemplo, en el español usamos una palabra que, por ejemplo, es y media, para decir, en vez de decir son las 2 y 30 minutos, nosotros decimos son las 2 y media. Entonces, para decir esa palabra media también existe en coreano. Para decir 30, son las 2 y 30, 30 minutos, nosotros decimos 30분, así como nosotros decíamos los números. 30 de 30, 분 de minuto. Pero también existe esa palabra y media, que se dice pan. Pan en coreano quiere decir mitad. ¿Sí? Por eso es que en este caso, para decir la hora, se lo suele decir como y media. Por ejemplo, si son las 2 y media, sería 2시 de 2, pan de y media, 2 y media. ¿Sí? También nosotros tenemos la palabra, por ejemplo, para decir 45. Decimos 45분, 45, 40, 45, o, 분, minuto. ¿Sí? Entonces, 45분, 45 minutos. Acá lo que tiene en coreano, nosotros no tenemos esa palabra para decir y cuarto, ¿sí? Y cuarto no tenemos, pero sí tenemos para decir menos 10, menos cuarto, menos 20. Tenemos esa palabra, ¿sí? Para expresar eso. Entonces, para ustedes cuando quieran expresar y cuarto, directamente dirían 10
15분. Son las 2:15. No existe esa palabra y cuarto. Y para expresar que son menos 10, menos 5, usamos la palabra 전. 전, que quiere decir antes. Entonces, en este caso de la hora, lo utilizaríamos para decir menos tal minuto, menos 5, menos 10. ¿Sí? Entonces, para decir menos 10, es simplemente decir primero los minutos. ¿Cuánto menos? 10. Entonces, 10분, 10분, que son 10. ¿Sí? Después le agregan la palabra 전. Entonces, 10분 전 quiere decir menos 10. Por ejemplo, menos 5 dirían el minuto. ¿Cuántos menos? 5 minutos. Entonces, 5 minutos en coreano es 5분. 5분. A eso ustedes le tienen que agregar la palabra 전. Entonces sería 5분 전. 5분 전. ¿Sí? Entonces, para decir y media, 반. Para decir menos 10, menos 5, 전. ¿Sí? Recuerden esto para decir los minutos de una manera más fácil. ¿Sí? No decir son las 10:50. ¿Sí? Por ejemplo, una manera más fácil de expresar o más sencilla de expresar la hora. Bien, entonces acá vamos a ver cómo decimos, ¿no? Cómo expresamos algunas preguntas, algunas respuestas. Por ejemplo, 지금 몇 시예요? 지금 quiere decir ahora. Por ejemplo, ¿qué hora es ahora? 지금 몇 시예요? 몇 시 quiere decir qué hora o cuántas horas, ¿sí? Entonces, ¿qué hora es ahora? Esa palabra 지금 o ahora la pueden omitir. ¿Sí? 몇 시예요? Simplemente, ¿qué hora es? 몇 시예요? O 지금 몇 시예요? ¿Qué hora es ahora? Bien, y si nosotros queremos decir son las 7 de la tarde, como dice en el ejemplo, entonces diríamos 오후 7시예요. 오후 7시예요. 오후, recuerden que es de tarde. Nosotros para poder diferenciar si es a la mañana o a la tarde, nosotros usamos las dos palabras. 오전, de mañana, 오후, de tarde. En este caso, como es la tarde, entonces diríamos 오후 7시예요. 7시 de 7 de la tarde, ¿sí? 오후 7시예요. ¿Sí? 7시예요. Bien, entonces así es como nosotros expresamos cómo decir qué hora es y cómo responder a esa pregunta. Bien, acá les traigo algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Si quieren, ustedes pueden pausar un momento el video y también escribirlo en una hoja y luego veremos la respuesta cuando ahora lo resolvamos. Bien, entonces, para ver la hora ahora, ¿qué hora es? ¿No? En el primer dibujo, son las 7:25. 7:25 en coreano, ¿cómo dirían? Primero el 7 y luego 25. Como 7 es la hora, entonces dirían 7시, 7시 de hora. Y dirían 25분, 25분, 25 minutos. Son las 7:25. En este caso no hace falta especificar si es a la mañana o a la tarde, solamente un ejercicio práctico, ¿sí? Entonces, 7시 25분이에요. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo, dice 11:05. 11:05, entonces 11, para decir 11 decimos 11시, recuerden la contracción han, 11시 5분, 5분, ¿sí? De 5. Bien, recuerden también que es 1 para la hora, son los nativos, y para los minutos, los sino-coreanos. Veamos el tercer ejemplo, dice son las 8. Entonces diríamos directamente 8시, 8시, ¿sí? Porque son y 0, o sea, son 0 minutos, ¿no? 8시. Y si queremos un poquito más específico para decir son en punto, las 8, entonces 8시 정각. Recuerden, 정각 es en punto. 8시 정각. Veamos el siguiente, son las 12:25. Entonces, 12시 25분. 12시 25분. Bien. Veamos el cuarto ejemplo, dice 2:30 o 2:30. Diríamos 2시 반.
pan de y media, o decir 2시 30분 es lo mismo, ¿sí? Y media o 30 es lo mismo. Digamos, son las 1. Entonces diríamos 1시, 1시. Y como dijimos anteriormente, podemos decir 정각 de en punto. Entonces 1시 정각 o simplemente 1시. Veamos el siguiente ejemplo que dice son menos 5. Son las 10 menos 5. Entonces diríamos 10시, 10시 5분 전, 5분 전. Son las 10 menos 5. Faltan 5 para las 10, quiere decir. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Son las 5 y 25. Entonces 5시, 5시 25분, 25분 de 25. Y tenemos el último ejemplo que marca las 9. Entonces 9시, 9시 정각, si ustedes quieren especificar un poco más. Bien, continuemos. Vamos a ver también otro punto importante que son los sustantivos de cantidad. A esto nosotros en coreano le decimos 단위, 단위. ¿Y para qué sirven estos sustantivos de cantidad? Esto sirve para hacer un conteo de las cosas, es decir, para contar en coreano tenemos los sustantivos de los objetos que estamos contando. En español no hay una traducción exacta o no tenemos directamente porque nosotros usamos los mismos sustantivos del objeto que nosotros usamos o de las personas, ¿sí? Pero en coreano sí tienen sustantivos y también se los puede dividir en categorías, que es lo que vamos a ver nosotros. Se puede decir para cosas en general, para autos, zapatos, ropa, cada uno tiene un sustantivo de cantidad, ¿sí? Bien, entonces para contar nosotros usamos los números nativos coreanos, ¿sí? Salvo en algunas excepciones, por ejemplo cuando contamos cantidad de dinero, ¿sí? En esos casos usamos los números sino-coreanos. Entonces vamos a ver ahora cómo son los sustantivos o cuáles son los sustantivos de cantidad. Obviamente hay infinidad, hoy vamos a ver algunos nada más, que son los que quizás ustedes pueden llegar a utilizar. Bien, tenemos entonces como primer sustantivo de cantidad a las personas. ¿Cómo contamos nosotros a las personas? Nosotros decimos, por ejemplo, en un lugar hay cierta cantidad de personas. Hay 20 personas, hay 20 estudiantes, hay 20 chicos, ¿sí? Entonces, para decir cantidad de personas en general, nosotros usamos la palabra 명. 명. 명 es de uso más común, ¿sí? Para contar personas, cantidad de personas. Después también tenemos la palabra en sí persona, que es 사람, 사람, ¿sí? Podemos contar, hay una persona, 2 personas, 3 personas, ¿sí? Esa sería la traducción. Después tenemos la palabra 분, pero ojo, esto no lo confundan que es para los minutos, sino también se utiliza para contar la cantidad de personas, para llamar a las personas con más respeto, ¿sí? A las personas mayores también se utiliza esta palabra 분. Entonces, para contar la cantidad de personas, utilizamos estas 3. 명, 사람, 분. Pero recuerden que 명 es de uso más general, más común. También otro punto, seguramente ustedes lo habrán pasado de largo, pero también es un sustantivo de cantidad, que es para la edad. Cuando nosotros contamos la edad, decimos tengo X años, esos años se le dice 살, ¿verdad? Que es de edad. Entonces, utilizamos esa sustantivo de cantidad también para contar la edad. 살. También tenemos para el tiempo, que es lo que estuvimos viendo nosotros un poquito, es la hora, ¿no? 시, 분, 초. Cada uno de esos también se lo llama como el sustantivo de cantidad para la hora. También tenemos otros, ¿no? Para contar los años, ¿sí? Cuántos años, cuántos meses, cuántos días. Para eso también se utilizan las palabras 해 para año, 달 para mes, 일 para día y 시간 para tiempo en general, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar algo? Usamos esa palabra 시간, ¿sí? Entonces, 해, 달, 일, 시간 y después para la hora, 시, 분, 초, que es lo que acabamos de ver también. Bien, veamos entonces para los animales. Para los animales también tiene un sustantivo de cantidad que se dice 말이.
mari, mari. Y entonces para objetos en general, acá puede ser cosas, también pueden ser frutas, por ejemplo, una manzana, 2 bananas. Utilizamos la palabra que, ¿sí? Bien, después para objetos planos o finos, como billetes, hojas, de tipo, o fotos, tickets, usamos la palabra chang, chang. Para contar cantidad de libros, utilizamos kwon, kwon, kwon. Para contar máquinas, ¿sí? O autos o transportes, nosotros utilizamos la palabra te, te. Para contar cantidad de árboles, usamos kuru, kuru, kuru. Para contar cantidad de platos, ¿sí? Platos, utilizamos krit, krit, que quiere decir plato también. Para contar cantidad de cajas, usamos directamente la palabra caja, es box, box. Acá también sería un poco similar al español, ¿no? Porque nosotros contamos cuántas cajas hay 3 cajas, 2 cajas, utilizamos ese sustantivo caja para poder hacer el conteo. Después para flores, para flor utilizamos son'i, son'i, para cantidad de flores, son'i. Bien, para contar cantidad de pisos que tiene, por ejemplo, un edificio, usamos la palabra chen, chen. Y acá es importante recalcar que para contar pisos de un edificio utilizamos los números sino-coreanos, ¿sí? Sino-coreanos. Para contar lápices o lapiceras, tenemos charu, charu, charu. Bien, para contar zapatos, esto puede ser como pares de zapatos, que también existe en español esa palabra pares de zapatos, utilizamos kyolle, kyolle, ¿sí? Kyolle. Bien, para decir ropa, para contar cantidad de ropa o prendas, usamos pol, pol, pol. Bien, para contar cantidad de vasos, usamos kop, kop también quiere decir vaso, entonces un vaso, 2 vasos, kop. Para contar tazas, usamos chan. Chan también quiere decir como taza, ¿no? Chan, chan, chan. Para contar botellas, pyong, pyong, pyong. Después hay muchísimos más, ¿sí? Que vamos a verlos después o más adelante. Si ustedes tienen curiosidad, pueden buscarlos también. Pero básicamente son estos los que a mí me gustaría que ustedes puedan entender y comprender cuando ustedes escuchan una oración o ustedes quieren contar algo. Pueden usar estas palabras. Bien, entonces vamos a ver un poco la estructura, cómo usamos estos sustantivos de cantidad. Primero tienen que ir el objeto al que ustedes quieren contar. Acá objeto pongo en general, puede ser una persona también, puede ser una cosa, un objeto, un lápiz, una goma, una silla, un animal, ¿sí? Puede ser cualquier objeto X. El cantidad en números, es decir, la cantidad 1, 2, 3, 4, 50, 1000, ¿sí? Más el sustantivo de cantidad, que son los que acabamos de ver. Por ejemplo, myeon para persona, bari para animales, que para cosas en general. Entonces sería así, ¿no? Objeto, cantidad en número, o sea, la cantidad más el sustantivo de cantidad. Después el objeto, como dice ahí, dice objeto, persona o animal, ¿sí? La cantidad de número es el número nativo, o sea, el coreano nativo o el sino-coreano, dependiendo en cada caso. Después el sustantivo de cantidad, myeon, ke, chang, etc. Bien, entonces acá les traigo algunos ejemplos, ¿sí? Que podemos ver. Por ejemplo, 학생 1000명, 1000 estudiantes. Nosotros utilizamos acá la palabra 학생, ¿sí? De estudiante. Pero para contar cantidad de estudiantes, porque son personas, utilizamos 명, 명. Si bien en español no usamos esa palabra, directamente decimos estudiante, como vemos en el ejemplo, 1000 estudiantes. Por ejemplo, 1000 estudiantes. 선생님 2분, 2 maestros. Bien, y acá utilizamos la palabra 분. ¿Por qué? Son maestros, ¿sí? Se les toma con respeto. Entonces, 분. Por eso, 선생님 2분. Y acá podemos ver claramente la diferenciación entre el coreano y el español, que tenemos esa palabra en coreano, pero no en español.
Bien, por ejemplo, 24 años, ¿no? 24 años. Entonces, 24살, 4살. Por ejemplo, un año. Pasó un año, 2 años. 한 해, un año. 한 해. Después, 강아지 9마리. 9 perros, ¿sí? 강아지 9마리. Recuerden, para animales usamos 마리. 사과 5개, 5 manzanas. 사과 5개. Y acá vemos palabra, el objeto, la cantidad más el sustantivo. Por ejemplo, 10 galletas, 10 galletitas. 과자 10개. 3 libros. 책 3권. 20 autos. 차 20대. 12 árboles. 나무 12그루. 8 platos. 밥 8그릇. 6 botellas de leche, 우유 6병, 19 cajas, 19 박스, 100 rosas, 장미 100송이, 50 pisos, 50층, ¿sí? El piso 50, 50층, 2 pares de zapatos, 신발 2켤레, una prenda, 옷 1벌, 옷 quiere decir ropa, han de uno, bol de ropa, no, de prenda, ¿no? Del sustantivo de cantidad. Y acá es algo que les puse en un cuadro que es importante recordar, que para 1, 2, 3, 4 y 20 nosotros hacemos la contracción de la palabra para contar, ¿sí? Para contar. Entonces, 한, 두, 세, 네, 20 en cada caso. ¿Sí? Recuerden, como para decir los números, decimos libremente 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, así. Pero para contar, es decir, para decir la edad, para contar cosas, objetos, personas, usamos esa contracción. También lo usamos así para la hora. Entonces, recordando esto, espero que ustedes puedan practicar en sus casas. Y también quería concluir entonces la clase hasta acá. ¿Sí? Si es que ustedes tienen alguna duda, pregunta, me la pueden hacer el día sábado, donde vamos a resolver las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Puedan practicar en sus casas recordando cada vocabulario. Acá es importante que en este curso de Coreano 1 que ustedes tengan el vocabulario suficiente para poder pasar al siguiente curso y realizar las siguientes actividades. Entonces, es importante que ustedes puedan practicar el vocabulario. Bueno, entonces hasta acá va a ser nuestra clase y nos vamos a ver entonces la próxima semana. Muchas gracias a todos.